en el que sencillamente yo tomo la decisión de entregarle mi vida a Jesús. Cuando la gente piensa en el Evangelio, uy, sí, el momento en el que le entregué mi corazón a Jesús. Pero resulta que el Evangelio es que Dios está diciendo, yo voy a perdonarlos de todos los pecados. Si ustedes se quieren arrepentir, yo les perdono sus pecados, les entrego mi espíritu y arrancan una vida nueva. Esta vida que yo les voy a dar va a ser una vida diferente y es un proceso que arranca ahí, pero continúa constantemente en la eternidad. El problema de los Gálatas es que ellos empezaron bien, ellos tomaron la decisión, pero hubo algo que empezó a distorsionarles de a poco, eso que algún día tomaron como algo muy importante, que fue la decisión de entregarle su vida a Cristo. Ellos adoptaron el Evangelio, ese es el Evangelio. La palabra Evangelio es una buena noticia. La buena noticia de que Jesús los estaba perdonando, todos los Gálatas dijeron, oye, qué chévere, yo quiero adoptarla, y la adoptaron, pero después llegaron unas personas y empezaron a cambiar el mensaje de a poquito, y ellos empezaron a desviar. No parecían que se estuvieran desviando, pero Pablo lo identifica y les dice, oye, ¿qué están haciendo? Mire para dónde se están yendo. Y la carta de Gálatas como que nos dice, nos enfoca, como que nos dice, ¿entienden para dónde deben caminar? ¿Entienden cómo debe ser la vida conmigo? Dios dice, ¿entienden cómo debe ser la vida conmigo? ¿Cómo debe ser la vida espiritual? Para, digamos que, tener el contexto claro, vamos a leer estos versículos que están en Gálatas. Así que, por favor, abramos nuestras vidas, ¿ya no? Entonces, encendamos el celular en Gálatas 2:11. Lo pueden buscar en Google, pueden poner Gálatas 2. Y me gusta la nueva versión internacional, esa es la que voy a leer, que tengo acá. Pueden utilizar otra, también la Dios ha hablado y es muy buena. Hay muchas versiones de la Biblia muy buenas, es bueno leer varias para tener un contexto más amplio acerca de esto. Y dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 11, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable, aunque antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando ellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todas las personas que no eran judíos, pero que en ese momento habían aceptado a Jesucristo. Entonces, todas las personas de todos los pueblos que no eran judíos, pues seguían sus propios dioses. Cuando recibieron el Evangelio, dejaron todos sus dioses. Si tenían algo, lo rompieron, si adoraban una cosa, lo dejaron atrás y se enfocaron solamente en Jesucristo y en Él en el centro de adoración. Pero los judíos también hicieron eso. Habían empezado, ellos tenían unas leyes que cumplían como judíos, las dejaron aparte y le entregaron su vida a Jesús. Pero ¿qué sucedía con las personas y esas costumbres? Todavía estaban arraigadas tan fuerte que no querían soltarlas por entregarse por completo a Jesucristo. Entonces, estas personas judías tenían unas prácticas. Ellos cumplían todo lo del Antiguo Testamento, todas esas leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel, y eso tenía como cierta apariencia de piedad. O sea, las personas judías parecían que tenían un trato mucho más duro con su cuerpo en cuanto a guardar días de fiesta, en cuanto a hacer ayunos, en cuanto a hacer cosas. Entonces, cuando Pedro llega a este lugar, a Antioquía, mira los dos grupos y veo que un grupo parece más espiritual porque todavía guarda todas esas leyes del Antiguo Testamento. En cambio, todos los gentiles que estaban a este lado habían dejado todo por seguir solamente a Cristo. Entonces, Pedro, ¿para qué lado cogió? Cogió para el lado de los judíos. Pedro se fue como para el lado de los judíos y Pablo se pone bravo y dice, ¿cómo es esto? Si el Evangelio consiste en que ustedes le entreguen su vida a Cristo, no en que se devuelvan a las leyes antiguas. Y lo reprocha. Y le dice, ese evangelio está distorsionando porque habían unas personas que se metieron para distorsionar el verdadero mensaje, que tenía que ver con la esperanza que estaban recibiendo realmente los gentiles de una salvación que solo venía a través de Jesús y no a través de leyes antiguas.
Esto era, digamos que en esto es el contexto en el que se desarrolla esto. Entonces Pablo hace notar algo muy importante y es algo que quisiera anotar como el punto número 1. Entonces miremos como este punto número 1, y ese punto número 1 está en el versículo 2:11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Pero Pablo no tolera ese tipo de comportamiento. Lo primero que hace Pablo es decir, hay algo que está mal, yo no me voy a quedar callado. Es necesario hablar, porque si yo no hablo y no digo nada, eso va a terminar dañándome a mí, daña a la persona que lo está diciendo y daña a todos los que están escuchando. En la vida con Cristo, o sea, dijimos que el Evangelio no es un instante, es el desarrollo de toda mi vida. Por eso lo que está condenando Pablo es el comportamiento equivocado que está llevando Pedro. O sea, había algo que estaba alimentando la vida de Pedro y la vida de todos los que estaban ahí, que no estaba conforme a la integridad del Evangelio. Y lo primero que hace Pablo es decir, mire, cuando empecé a ver el problema, desde el momento en que me di cuenta que esto empezó a dañar, lo primero que empecé a decirles es, eso no está bien. Empezaba a existir como un filtro. ¿Será que nosotros tenemos ese filtro o toleramos todo lo que nos dicen? Cuando vamos a una iglesia y escuchamos un predicador, ¿toleramos todo lo que nos dice porque suena bonito? Ay, qué chévere, ¿cómo habla esta persona de bien? ¿No? Está hablando de Dios y de su amor. Entonces, ¿lo toleramos? Si viene alguien de otra religión, oye, ¿qué mensaje de paz, de amor? ¿Lo toleramos? ¿O nos paramos y decimos con todo el cariño del mundo, y espera un momento, esto no está bien, ¿sí? Esto puede estar dañando, esto no corresponde a la verdad. No es la integridad del Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros recibimos? Todas las frases que nosotros escuchamos por internet las filtramos, pues Pablo las filtró desde el principio. Desde el principio Pablo se dio cuenta que había un mensaje que estaba fluyendo, que estaba llevando a la gente a no tener una relación profunda con Dios. Y empieza a decir, no lo toleres, no lo toleres. ¿Cuáles son esos falsos maestros? ¿O de dónde viene ese falso mensaje? Pues de todos lados. ¿De dónde sacas tus pensamientos con lo que vives? ¿De dónde construyes tú tu pensamiento espiritual? Pues también va a surgir de todo lo que tú escuchas y de todo lo que tú ves. Lo que ves en televisión, las películas, las filtras, o todas las películas están bien. Alguna vez, hablaba con unos amigos que eran de una iglesia, y ellos entraron a ver una película, pagaron su película, se metieron a ver la película, y la película empezó con chistes en doble sentido, y ellos se pararon y se fueron, porque no toleraron. Ellos decían, hay algo acá que yo no puedo tolerar, habrá otras cosas que sí, pero esto no lo tolero, porque no me va a edificar y me va a empezar a dañar. ¿Será que toleramos todo? Cuando otra persona, o una chica, era cristiana, fue a una reunión de una empresa en un centro comercial. Y estando en el centro comercial, se paró un tipo que habían llamado a los de la empresa para que hiciera striptease. Y el tipo se para, se empieza a bailar, empieza a acercarse a las personas, y teniendo movimientos obscenos y todo el cuento. Y claro, ella empezó a sentir una presión. Mi jefe, ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir las demás personas? Estoy en un lugar público, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se siente una presión, pero ¿qué tolero yo de un mensaje que puede estar dañando algo dentro de mí? ¿Será que, sí, hay gente mala, dejémosla? ¿O puedo estar o no puedo estar? Esa persona decidió levantarse e irse. Dijo, yo no podía estar ahí. Hay mesas en las que debemos estar sentados y mesas de las que debemos levantarnos. A veces hay reuniones en nuestra familia, ¿sí? Personas, compañeros, amigos, y empiezan a tomar y empiezan en un desenfreno, y ¿debería yo quedarme ahí? ¿Debería decir algo? O por lo menos decir, oye, no estoy de acuerdo con esto. Pablo empieza a darse cuenta de que hay cosas que pueden dañar y que son muy pequeñas. Malas amistades que, aunque parecen que son amistades de toda la vida, empiezan a dañarme de a poquito. Y una de las características de una persona que quiere el Evangelio de manera íntegra es que nota y filtra todo lo que entra por sus ojos. Filtra las canciones. O sea, ¿de verdad que podemos escuchar todas las canciones? No, hay canciones que son muy groseras. Hay cosas que nosotros no deberíamos escuchar, pero las toleramos. Sí, dejémoslas que nos den ahí ciertas indicaciones, que nos vayan guiando. Recuerden que el Evangelio no era solamente un instante,
era el inicio del desarrollo de una vida, porque toda la vida se debía vivir de manera espiritual y por fe. No solamente en el momento en el que le entregué la vida a Cristo, no era solamente en el momento en el que me entregué por completo, sino esa entrega debe ser constante en el transcurso de mi vida. Cuando observaba todo esto que estaba ocurriendo en la carta de Gálatas, es como algo que Dios quiere, revelarnos una problemática para que nosotros seamos conscientes y pensemos, ¿podría pasarme a mí? Por eso, si el punto número 1 sería no toleres, el punto número 2 tiene relación con lo que le pasaba al amigo de Pablo. O sea, hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar. ¿Saben? Esto no era tan sencillo. ¿Qué había escuchado Bernabé? Había escuchado las mismas palabras de Pablo. O sea, Bernabé era el compañero. Entonces decían, sí, cierto, estamos de acuerdo, claro que sí, estamos de acuerdo. Pero hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar en esa hipocresía que existía. ¿Qué ocurría con Pedro? Pedro era la cabeza, era la persona que había estado todo el tiempo escuchando al mismo Jesucristo, a nuestro Señor, y fue arrastrado. Pero Gálatas nos dice, ¡hey, hay unos peligros! Sí, sí existen esos peligros, pero nos los da para que nosotros seamos conscientes y hagamos como quien afila un arma para poder detectar y saber si lo que yo estoy recibiendo es un mensaje limpio, transparente e íntegro. Pero ¿será que me dejo arrastrar? No deberíamos dejarnos arrastrar. ¿Saben? Habían características de esas personas que se dejaban arrastrar. Las primeras era que eran hipócritas. Hipócritas porque parecían que estaban haciendo las cosas bien. Ellos decían, es como nosotros somos más justos porque cumplimos más cosas, porque cumplimos más leyes. Ellos se sentían más cumplidores de una ley. Y eso los hacía, ya no me siento con ellos, ahora yo me siento a este lado, ¿cierto? El orgullo. Una de las características que existía era el orgullo. Ellos tenían la sensación o el deseo de sentirse más que los demás. ¿Cómo sé que ese lado oscuro ha empezado a hacer algo sobre mí o que de alguna manera me estoy arrastrando o me estoy dejando arrastrar? Porque en mi vida siento la necesidad de creerme más que otra persona. Y en mi mente, en mi corazón, yo sé más que ese. Eso era lo que decían ellos. Uy, esta persona tiene más conocimiento de la Biblia, entonces se sentía más. Y ese orgullo los empezaba a dañar, pero no solamente había orgullo por quererse sentir más que los demás. También había vanidad, también había codicia. Ellos no querían nada bueno de las personas que estaban ahí, querían su parte económica. Entonces también había un deseo por las riquezas. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué piensa mi vida? ¿Qué pienso constantemente? ¿Qué es lo que ocupa mi mente constantemente? ¿Será el deseo de cosas materiales? ¿Eso es lo que ocupa mi vida, mi pensamiento? Pues yo tengo que tener cuidado porque estas personas se dejaron arrastrar y aunque parecían espirituales y aunque estaban dentro de una iglesia, su mente y su corazón eran en las cosas que podían adquirir. Y siempre era en cuestión de dinero, falta algo, quiero algo material. Y déjenme, algo muy importante que no faltaba aquí, tenía que ver con la parte moral. La inmoralidad empezó a avanzar. ¿Por qué? Porque esa hipocresía los hacía sentir de esa forma. Ellos decían cumplir toda la ley y ser perfectos, pero eso ellos no lo podían hacer mediante el cumplimiento de la ley. O sea que eran hipócritas, porque aunque parecía que estuvieran cumpliendo la ley, no podían cumplir nada. Y esas cosas duras que tenían con su cuerpo, eso trato duro con su cuerpo, de nada les servía con respecto a los apetitos de la carne. Entonces permitían que su mente se fuera hacia la parte inmoral. Entonces habían pensamientos inmorales, conductas que eran reprochables por la parte inmoral, porque se dejaron arrastrar. Pero Pablo dice, no, es necesario que miremos la integridad del Evangelio y que tengamos en cuenta esto. Por eso, un punto número 3 sería el que está en el versículo, leámoslo desde el 14. Cuando vi que no actuaban rectamente, versículo 14 dice, cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos y él hace una reprensión. Esa palabra, cuando vi,
tiene mucho que ver con reconocer algo. O sea, yo me di cuenta de algo. Es tiempo de que nos demos cuenta de algo. Cuando vi que el evangelio no se vivía rectamente, cuando lo vi en otras personas, y si hoy tú lo estás viendo y estás mirando hacia ti y dices, yo no veo esa integridad del evangelio en mí, primero tendría que considerar cómo vivir un evangelio íntegro. Gálatas nos está diciendo, mire, Dios a través de Gálatas, quiero que vivan un evangelio íntegro. Este evangelio íntegro tenía unas características súper buenas, unas características que llevaban a la transformación, unas características que nos llevarían a una relación profunda con Jesús. Y quiero que leamos el versículo 20 para que entendamos estas características de este evangelio íntegro. Íntegro porque es completo, no es un evangelio que le falte algo, ni tampoco como en los Gálatas que le querían poner. Era un evangelio completo, ya estaba completo como estaba. No necesitamos otra revelación. Por eso no necesitamos que venga un profeta y nos diga lo que deberíamos hacer, porque la revelación ya la tenemos, Dios ya nos la dio. ¡Ah, qué bueno! Versículo 20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. 3 cositas para terminar de un evangelio íntegro. La primera, ya no vivo yo. Algunas personas dicen yo vivo el evangelio, pero realmente no viven el evangelio de Cristo. Nunca se han entregado a Cristo. El evangelio de Cristo consiste en esto, que ya no vives tú, sino que ahora Cristo vive en ti. Esto me reta. Esto es otra cosa. Esto no es como, vamos a ir caminando. Tú le entregas tu vida a Jesús. Y ahora es Cristo el que vive a través de ti. Ese es el evangelio, ya así empieza. Ya no vivo yo. Y el que tiene un verdadero evangelio o el verdadero evangelio íntegro, ya no vive él. ¿Has vivido tú toda tu vida? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal las palabras de Jesús? ¿Cómo confrontan? Cualquiera que quiera guardar su vida, dice Jesús. Cualquiera de ustedes que quiera guardar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por mi causa la va a encontrar. Cualquiera que quiera guardar la vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por Jesús, la va a encontrar. Este evangelio parece que ya no es el que se habla dentro de las iglesias. Pero es un evangelio que no tiene lado tibio. O te entregas o no lo estás viviendo. Gálatas parecía que lo estuviera viviendo, pero no, estaba en el lado oscuro. Ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. ¿Quieres entregarte a Cristo? Entrégate por completo. Porque algunas personas dicen, yo ya me entregué a Jesús. Pero ¿qué seguía de ese pasaje? Dice, lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo que vivo de aquí en adelante, ya no lo vivo en una ley, en una religión. Lo vivo es en la fe del Hijo de Dios. O sea que el evangelio es constante para toda mi vida. Lo que vivo hoy, tengo que vivirlo en la fe de Jesucristo. ¿Qué hizo qué? Que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El evangelio no era un instante. El evangelio, el evangelio íntegro era algo que debería ser constante en toda mi vida. Entonces, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en una religión. Tengo que vivirlo a través de la fe. Recuerden enseñanzas pasadas, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Jesús, como lo hablábamos al principio. Jesús entregó su vida en la cruz como el único sacrificio para el perdón de mis pecados. Y yo pensaba, ¿por qué demanda? ¿O qué pensarían los demás? Y de alguna manera lo imaginaba así. ¿Por qué demandaría una entrega total y absoluta? Porque Cristo no me deja vivir a mí y quiere vivir Él. ¿Qué eran las cosas que nos arrastraban? El orgullo, querer ser algo más que otra persona. Lo que Cristo me quería darme era un valor para que yo no necesitara aprobación en alguien más. Lo que Cristo me quería dar era un valor. Por eso al morir en la cruz dice, tú vales mucho, por eso entrego mi vida por ti. Entonces ya se acaba el orgullo, porque ya empieza tu orgullo a decaer y empieza Cristo a surgir, porque Cristo te da un valor muy grande
que ya tú no tienes necesidad de ir a buscar otras cosas. Y empiezas a ver a Cristo como lo más importante, y cuando te das cuenta del valor que es tener una relación tan profunda con Jesús, pues lo material entra al lugar que debería estar, que es un segundo plano y no en el primer lugar. ¿Entienden? Lo material pasa a un segundo plano porque yo empiezo a entender lo valioso que es estar con Dios, que es tener una familia espiritual. O sea, realmente Dios no me quería quitar, Él lo que me quiere es dar. ¿Y qué dicen de la parte inmoral? Había un versículo relacionado también con el versículo que leyó Marcos, o que leí yo al principio. Marcos me pidió que lo leyera. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y estando contigo, yo ya no hallo gusto en la tierra. Cuando el amor de Dios me envuelve, pues yo ya no quiero lo demás. Lo que Dios me quiere quitar es la sed por las cosas malas. Lo que Él me quiere quitar es lo que me hace caer y me lastima, porque me quiere decir, yo te amo, y ese amor está dado en la cruz, y en el Evangelio íntegro y completo, tú encuentras lo que necesitas para vivir una vida completa conmigo. Yo voy a quitar el orgullo, yo voy a quitar la vanidad, yo voy a quitar la inmoralidad, pero porque quiero darte algo que cuando tú lo tomas, no vuelves a tenerse todas las otras cosas. Siempre vas a querer más. Quiero sentirme en un lugar mejor, quiero tener más dinero, mi carne nunca se sacia, siempre quiero algo inmoral, y sigue y sigue. Pero cuando estoy con Cristo me sacia, porque ese amor, esa integridad del amor de Dios me dice, tú vales mucho. Me dice, solo me necesitas a mí, tengo algo más grande para darte, y esto sí te llena y no tienes que ir, ay, tengo sed. Ya no más, se sacia, es una plenitud en Él. El Evangelio íntegro hace eso, y eso era lo que Pablo te estaba diciendo a los Gálatas. No se dejen desviar porque van a terminar tras estas cosas. Busquen la integridad del Evangelio, porque en la muerte de Cristo en la cruz está el perdón de los pecados y el inicio de la vida espiritual y el desarrollo. Porque no es solo un instante, ¿no? El Evangelio no es un instante, es el desarrollo de una vida espiritual. Yo quiero que hagamos una oración para terminar, en la que le decimos a Dios, yo quiero morir contigo en la cruz y quiero ya no vivir más para mi Señor Jesucristo. Hoy entiendo que tu Evangelio es suficiente, y también entiendo que he vivido yo. Ya no quiero vivir yo. Hoy quiero que vivas tú. Quiero que tú me perdones todos mis pecados, porque quiero tener una relación intensa de amistad, de hermandad, de padre a hijo contigo. Quiero que tú seas el que me guíe, quiero que este Evangelio me alimente todos los días. Quiero caminar en la fe del Hijo de Dios, y quiero entender que ese Evangelio que tú tienes para mí me reta a dejarte vivir, Señor. Yo quiero dejarte vivir en mi vida, te entrego toda mi vida. Gracias por este Evangelio, gracias por tu palabra, gracias porque ¿a dónde más iríamos? ¿Dónde buscaríamos? ¿En otras religiones? Dios, solo tú tienes vida eterna, solo tú tienes perdón de pecados, solo tú nos das un valor correcto, solo tú nos llenas, tu amor lo llena todo. Gracias, Señor. Amén y amén.